En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están, amigos de Convicción Radio? Estamos en defensa de la tradición. Veremos las últimas observaciones que realiza Monseñor Marcel Lefebvre respecto a la democracia, terminando lo que habíamos iniciado en el capítulo anterior, y daremos comienzo a un balance de lo que ha sido el análisis del protestantismo modernista. Nos relata Monseñor Marcel Lefebvre: ya Santo Tomás justificaba la legitimidad del régimen democrático, comillas, que todos tengan una cierta parte en el gobierno ayuda a que sea conservada la paz del pueblo, a todos les gusta tal organización y vigilan para conservarla, como dice Aristóteles en el libro segundo de su Política. Sin preferir la democracia, el doctor común estima que el mejor régimen político es concretamente una monarquía en la cual todos los ciudadanos tienen cierta participación en el poder, por ejemplo, eligiendo a aquellos que han de gobernar a las órdenes del monarca. Es, dice Santo Tomás, un régimen que alía bien la monarquía, la aristocracia y la democracia. La monarquía francesa del antiguo régimen, como muchas otras, era más o menos de esa clase, a pesar de lo que digan los liberales. Existía entonces entre el monarca y la multitud de súbditos todo un orden y una jerarquía de múltiples cuerpos intermedios que sabían hacer valer sus pareceres competentes. La Iglesia Católica no impone preferencia por tal o cual régimen. Admite que los pueblos elijan la forma de gobierno más adaptada a su genio propio y a las circunstancias. Comillas, dice León XIII en la encíclica Diuturnum: nadie impide a la Iglesia aprobar el gobierno de uno solo o de varios, siempre y cuando el gobierno sea justo y se ordene al bien común. Por eso, salvo la justicia, no está en absoluto prohibido a los pueblos elegir tal o cual forma política que se adapte mejor a su propia índole o a sus tradiciones y a sus costumbres. Recordemos que la Iglesia lo que condena es la ideología democrática liberal que invierte la pirámide, la jerarquía de las cosas, poniendo la fuente del poder, la soberanía,
en la masa, olvidándose obviamente de Dios. ¿Qué es una democracia no liberal, entonces? Confieso que una democracia no liberal es una especie rara, hoy desaparecida, pero tampoco es enteramente una quimera, como lo prueba la República de Cristo Rey, aquella del Ecuador de García Moreno en el siglo pasado. He aquí entonces las características de una democracia no liberal. Primer principio. El principio de la soberanía popular. En primer lugar, se limita al régimen democrático y respeta la legitimidad de la monarquía. Además, es radicalmente diferente de aquel de la democracia rusoniana. El poder no reside en el pueblo, ni original ni definitivamente. El poder viene de Dios. De Dios, autor de la naturaleza social del hombre y no de los individuos reyes. Y una vez que los gobernantes son elegidos por el pueblo, este último no conserva el ejercicio de la soberanía. Primera consecuencia, no gobierna una multitud amorfa de individuos, sino el pueblo en cuerpos constituidos. Los jefes de familia, quienes podrán legislar directamente en estados muy pequeños, como por ejemplo el Appenzell en Suiza. Los paisanos y comerciantes, industriales y obreros, grandes y pequeños propietarios, militares y magistrados, religiosos, sacerdotes y obispos. Es, como dice Monseñor de Segur, comillas, la nación con todas sus fuerzas vivas, constituida en una representación seria y capaz de expresar sus votos por sus verdaderos representantes, de ejercer libremente sus derechos. Pío XII, a su vez, distingue bien el pueblo y la masa. Comillas, pueblo y multitud amorfa, o como se acostumbra decir, masa, son dos conceptos diferentes. El pueblo vive y se mueve por su propia vida. La masa es en sí misma inerte y no puede ser movida más que del exterior. El pueblo vive de la plenitud de la vida de los hombres que lo componen, del cual cada uno en su lugar y a la manera que le es propia, es una persona consciente de sus propias responsabilidades y de sus propias convicciones. La masa, al contrario, espera el impulso desde afuera, juguete fácil entre las manos de cualquiera que busque explotar los instintos y las impresiones, pronta a seguir alternativamente esta bandera hoy y mañana aquella otra. Segunda consecuencia, los gobernantes elegidos, incluso si se los llama, como dice Santo Tomás, vicarios de la multitud, lo son solamente en el sentido de que hacen en su lugar lo que ella no puede hacer por sí misma, a saber, gobernar. Pero el poder les viene de Dios, de quien toda paternidad en el cielo y sobre la tierra recibe su nombre. Los gobernantes son, por lo tanto, responsables de sus actos primero ante Dios, del cual son los ministros, y secundariamente ante el pueblo, por cuyo bien común gobiernan. Segundo principio, los derechos de Dios y los de su Iglesia en una nación católica. Los derechos de Dios son puestos como fundamento de la Constitución. El Decálogo es, entonces, el inspirador de toda la legislación. Primera consecuencia de ello es la voluntad general, que es nula si va contra los derechos de Dios. La mayoría no hace la verdad. Ella debe mantenerse en la verdad, bajo pena de una perversión de la democracia. Pío XII subraya con razón el peligro inherente al régimen democrático
y contra el cual la Constitución debe reaccionar: el peligro de despersonalización y de masificación, también de manipulación de la multitud por grupos de presión y mayorías artificiales. Segunda consecuencia, la democracia no es laica, sino abiertamente cristiana y católica. Se conforma a la doctrina social de la Iglesia en lo concerniente a la propiedad privada, el principio de subsidiariedad y a la educación, dejándola al cuidado de la Iglesia y de los padres. Resumiendo, la democracia, no menos que otro régimen, debe realizar el reino social de nuestro Señor Jesucristo. La democracia debe también tener un rey, Jesucristo. Damos comienzo entonces al balance del modernismo protestante a cargo de el padre Dominique Bourmont, de su libro 100 años de modernismo. Esto es una verdadera genealogía del Concilio Vaticano II, como hemos venido revisando en todos estos capítulos de En defensa de la tradición. Lo mismo que para el estudio de la verdad cristiana, será útil esbozar las conclusiones esenciales que resumen a nuestros autores antes de descubrir el progreso al que llegaron los protestantes modernistas a partir de Lutero. Tendremos que comparar y unificar el protestantismo modernista con el estudio de los principios fundamentales comunes. Así estaremos en condiciones de resolver la siguiente pregunta sobre la Reforma protestante. En relación al catolicismo, ¿fue una simple reforma de ideas o una verdadera revolución cultural? La doctrina pesimista de Lutero nació de una experiencia íntima, aunque desnaturalizada. Hundiéndose en la desesperación de no poder evitar nunca el pecado, la única salida que encuentra para exonerarse de la culpa es afirmar que el hombre caído carece de libertad, haciendo a Dios responsable del mal. Sin embargo, esa solución atenta contra la santidad de Dios y destruye la moral cristiana. Pero lo peor es que Lutero asume esa postura por seguir su propio criterio, antes que la postura de la sana razón y de la fe católica. Niega de entrada toda autoridad que no sea su conciencia autónoma. Lutero extiende esta inversión voluntarista e individualista a toda la doctrina católica, a la que pasa por el tamiz del libre examen. Todo hombre reformado es papa y forja su propia verdad. Del mismo modo, todo protestante, después de rechazar el magisterio de la Iglesia, se proclama sacerdote y profeta de la palabra de Dios. El dogma luterano hace que el hombre sea su propio salvador, y Dios se vuelve superfluo, sobre todo porque ese Dios es el calco del hombre caído de Lutero, que resulta ser cruel, injusto e impotente. El libre examen constituye toda la trama de la herejía doctrinal de Lutero, y es el que él proclama abiertamente para iniciar su reforma. Pero su sentido político pronto lo obliga a volver a la realidad, cuando comprende que la pura y simple aplicación del principio individualista sería la ruina de la sociedad. La religión que funda, el luteranismo con su iglesia, su autoridad y sus dogmas hechos a medida,
renuncia en realidad al libre examen que es, sin embargo, la carta magna de toda la Reforma. El luteranismo establece una semi-revolución que se encuentra en una situación ambigua en relación con los principios impracticables de Lutero. Con Kant asistimos a la revolución copernicana en filosofía. En vez de que el espíritu sea dependiente de la realidad, es la realidad la que gira alrededor del espíritu humano. La filosofía se niega a buscar su alimento y su bien en la contemplación del universo y se convierte en un ejercicio interior. La filosofía crítica kantiana hace profesión abierta de ignorantismo. Tras las apariencias se esconden las cosas y sus naturalezas. Pero, ¿existen realmente? ¿Podemos llegar a conocerlas? Se mantienen en el orden del puede ser. El espíritu no sale de sí mismo. La verdad es una reflexión interior sobre unas ideas emancipadas de los hechos de la experiencia. Es una visión miope que no ve más allá del yo, una filosofía subjetiva y egologista. De esta manera, la conciencia religiosa kantiana tiene más importancia que todos los hechos reales y los milagros históricos de Cristo. Esa misma conciencia permite preservar una imagen idealizada de Dios, divinidad abstracta que no compromete a nada. En Kant, la fe es el don del corazón y la religión es la obra de la conciencia individual. Hegel lleva el sistema idealista al extremo con su panteísmo evolucionista, en el que la conciencia humana, salida de la materia informe de la Tierra, se diviniza poco a poco. Es el aspecto evolutivo y revolucionista de la filosofía moderna. En los dos padres de la filosofía moderna observamos la fobia a toda autoridad exterior, natural o divina, que pueda dominar a la inteligencia humana. Strauss, entre los protestantes, ilustra el movimiento de la exégesis sin control, liberada ya de los tabúes realistas por la crítica kantiana. Los modernistas alemanes hacen esfuerzos titánicos para explicar la existencia de los efectos, Jesucristo y la Iglesia, al mismo tiempo que niegan la causa, esto es, la revelación divina. Después de varios intentos infructuosos, en especial el naturalismo kantiano y los demás racionalismos, Strauss descubre por fin una solución plenamente satisfactoria: el mito de la vida de Jesús. Satisfactoria, puesto que destruye eficazmente el fundamento histórico de los evangelios, lo que permite hacer tabla rasa de los sucesos sobrenaturales, tales como los milagros y las profecías, y deja que la persona histórica de Cristo se pierda en las leyendas nebulosas. Satisfactoria también, puesto que el mito tiene una dimensión eminentemente positiva a través del símbolo que evoca. En este caso, el mito de Jesús, Hijo de Dios, taumaturgo y profeta, es simbólico del progreso de la humanidad. La vida de Jesús, en definitiva, se funda en hipótesis independientes de la exégesis científica, la mitificación de los evangelios por sus redactores, la redacción tardía de los evangelios y el naturalismo que niega el misterio y el milagro.
Por lo que se refiere a la teología, Schleiermacher recupera la definición kantiana de la fe como la religión de la conciencia y del sentimiento. Después de rechazar los hechos históricos relativos a la revelación divina, funda toda la religión en la experiencia personal e íntima de Dios al que se siente dentro de la conciencia. Por lo demás, esa conciencia tiene dificultades para distinguir al hombre de ese Dios que aparece en lo más profundo de sí misma. Sobre esa base egologista y panteísta, el autor hace un primer intento de ecumenismo. Trata de amalgamar las distintas confesiones por el solo hecho de que manifiestan un impulso sincero del hombre hacia Dios. Según esa perspectiva de la conciencia, los dogmas del credo se reducen a verdades prácticas y descartables, a símbolos equívocos que deben evolucionar en función de nuestras experiencias religiosas. El sucesor de Schleiermacher, Ritschl, establecerá a la Iglesia del equívoco sin otro punto de apoyo que la letra del credo, abierta a las interpretaciones más contradictorias y emancipada de toda autoridad y toda doctrina. Concluiremos en el próximo capítulo de En Defensa de la Tradición este balance del modernismo protestante. Muchas gracias por la audición. Esto ha sido En Defensa de la Tradición en Convicción Radio. Que Dios nos bendiga a todos. En Defensa de la Tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En Defensa de la Tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En Defensa de la Tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única Iglesia de nuestro Señor Jesucristo.